Cuando pensamos en esta pregunta, este cuestionamiento que ha guiado nuestra reflexión, ¿cómo se vive en el reino? Necesariamente tenemos que considerar la agenda que seguimos, ¿sí? Uno tiene una agenda para vivir de acuerdo al lugar donde está o al escenario en el que es puesto. Entonces, si la pregunta es ¿cómo se vive en el reino? Es clave definir cuál es la agenda que nos va a orientar, cuál es la agenda que va a dirigirnos. Y en este punto solo tenemos dos opciones. Escucha. Solo tenemos dos opciones. O seguimos la agenda del rey o seguimos nuestra propia agenda. Solo hay esas dos opciones. ¿Usted cuál quiere seguir? Y los veo como dudando. Yo pensé que no, pues Ahora, vuelvo y digo, uno preguntar, ¿cuál es entonces la agenda que debemos abrazar en el reino? La respuesta es lógica y no da espacio para dudas, ¿cierto? No, la agenda mía no. Si yo estoy en el reino, la agenda que debo seguir es la agenda del rey. Pero, ¿realmente es así? ¿Cierto? Es más, no lo vamos a hacer. Pero incluso si preguntaran, bueno, ¿y cuál es la agenda del rey? Entonces uno dice, bueno, la agenda del Señor es que, o sea, mire, que partiendo de ahí, sí, yo voy a seguir la agenda del rey. Bueno, ¿y cuál es? Entonces, si ni siquiera la sabemos, ¿cierto? Si ni siquiera la tenemos, yo sé que sí la sabemos, pero no la tenemos claro, exacto, no la tenemos claro, como que sí. Por eso terminamos haciendo muchas cosas en el nombre de Dios y Dios ni sabe. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dice, no, yo no los conozco. ¿Sí ves? Hay gente haciendo cosas en nombre de Dios y que Dios ni sabe. Dios ni sabe quiénes son. Entonces, la clave aquí es abrazar la agenda del rey. Pero necesitamos una claridad práctica de cómo operar en la agenda de Dios. ¿Sí? Y quiero resaltar esa palabra. Necesitamos una claridad práctica. Porque sí, yo puedo saber filosóficamente, teológicamente cuál es la agenda de Dios, pero el asunto es en la práctica. ¿Cómo opero en la agenda de Dios? Pero viene lo otro. Escuche esto. Aquí viene lo duro. Para operar en la agenda de Dios, necesariamente necesito ¿qué? Bueno, sí, conocerla, pero dejemos eso ya solo. Necesariamente necesito ¿qué? Renunciar a la mía. Porque les decía, tenemos dos opciones. O seguimos la agenda de Dios o seguimos nuestra propia agenda. No, si yo voy a abrazar la agenda de Dios, yo necesariamente necesito renunciar a la mía. Si, por ejemplo, bueno, entonces necesitamos conocerla y renunciar a la propia, ¿no? Si uno le preguntara a David si asesinar a Urías era parte de la agenda de Dios, ¿qué diría David? Pues no, cierto, apenas lógico. ¿Cómo va a ser? Urías, uno de mis hombres. A propósito, ¿saben de qué estoy hablando? Sí, cierto. Sí. Si usted acaba de llegar, de pronto no sabe de qué estoy hablando, así que vaya ahí al canal de YouTube y busque las exposiciones anteriores y repáselas. Pero vimos el tremendo pecado de David, ¿cierto? Que no solamente se redujo a un adulterio, a una codicia, a un adulterio, sino que terminó asesinando al esposo de esta mujer, ¿no? Entonces uno le preguntaría a David, ¿usted cree que asesinar a Urías era parte de la agenda de Dios? Él diría, no, indiscutiblemente no. Pero recuerde que el asesinato de Urías fue el último escalón descendente en algo que empezó con una acción que otra vez para nosotros
es abiertamente pecaminosa y es pecaminosa, vuelvo y digo. Pero yo les explicaba que para un rey en esa época era que normal. Un rey ve una mujer, dice me gusta, la manda a llamar y la hace suya. ¿Por qué? Porque es el rey. Eso lo hacían todos los reyes. Entonces yo les explicaba el domingo pasado, David actuó como un rey, no como un rey para Dios. Ahí estuvo la diferencia, ¿sí? Entonces asesinar a Urías fue el último escalón descendente en algo que empezó con una acción que parecería normal. Otra vez, no es normal, pero parecería normal para todos los demás reyes, ¿cierto? Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Precisamente de esto. ¿Cómo se vive en el reino? Escuche, viene la propuesta para hoy. En el reino se vive en sujeción a la agenda de Dios mientras renunciamos a la nuestra. Porque este es un desafío que voy abrazando la agenda de Dios y voy, esto es a lo que yo me inclino. No, esto no. Y ese es el desafío. Mientras abrazo la agenda de Dios, voy renunciando a mi propia agenda. Entonces, ¿están listos? ¿Aceptan el desafío? De eso vamos a hablar. Si usted dice, no, yo no sé si esté listo para renunciar a mi agenda. Bueno, yo le invitaría a que termine de escuchar la charla. No se vaya todavía. No se desconecte. Pero de antemano le anticipo, no es un asunto tan sencillo. No es un asunto tan sencillo. Y ahora se va a dar cuenta por qué. Ahora, dijimos que lo primero era conocer la agenda de Dios. Entonces primero vamos a hablar de la agenda de Dios. ¿Cuál es la agenda de Dios? Porque bueno, hoy vamos a hablar de abrazar la agenda de Dios. Listo, anóteme. Yo quiero hacerlo, pero ¿cuál es? ¿Cierto? ¿Qué es? ¿No? Escuche esto. La agenda de Dios es muy simple y es muy específica. La agenda de Dios para los ciudadanos del reino es que permanezcan insertados en el propósito de Dios. Punto. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti, para ti, para ti? Para mí, que permanezcamos en el centro de su propósito. Punto. Eso es lo que Dios quiere. Que permanezcamos insertados en el centro de su propósito. O sea, si de eso se trata, usted y yo nos levantamos cada mañana pensando, ¿cómo hoy voy a operar en el propósito de Dios? ¿Cómo voy a operar en el propósito de Dios? ¿Cómo voy a mantenerme en el propósito de Dios? ¿Cómo voy a moverme dentro del propósito de Dios? Entonces, ahora la pregunta cambia. ¿Cuál es la pregunta ahora? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cierto? Y aquí sí usted ya lo debe tener claro, ¿no? Porque antes el asunto es este. La gran mayoría de nosotros llegó al reino, fuimos trasladados al reino con una expectativa de algo que queríamos que Dios hiciera en nosotros. Por ejemplo, alguien llegó en medio de una profunda crisis económica, una profunda crisis familiar. Entonces llegaste al reino, fuiste alcanzado por el Señor con la expectativa de que Dios va a bendecir mi economía, Dios va a transformar mi hogar, Dios va a ayudarme con mi matrimonio, Entonces uno llega, ¿cierto? Y comenzamos a ver el propósito de Dios en función de eso. ¿Sí? Entonces el que llegó en medio de una crisis financiera dice, yo quiero que Dios cumpla su propósito en mí, sacándome de esta crisis. Y yo te pregunto, ¿Dios nos puede sacar de esa crisis? Claro. ¿Dios nos quiere sacar de esa crisis? Claro que sí, pero escuche, ese no es su propósito. Tú estás viendo el propósito de Dios en función de tu necesidad. Yo quiero que mi familia sea restaurada. Y entonces todo lo que ves de Dios lo ves en función de tu familia. Pero escúchame,
Esa persona que llegó con su problema financiero comienza a obedecer a Dios, a aprender los principios del reino, del manejo de sus finanzas. Dios comienza a prosperarlo, su situación comienza a cambiar. Y es natural que asocie el propósito de Dios a su prosperidad financiera. Y si de paso encuentra a alguien que explote un poquito esa necesidad, pues todo lo que él va a ver lo va a ver en función de ¿qué? De prosperidad financiera. Todo lo va a ver en función de prosperidad financiera. Escúchame. Siguiendo con el ejemplo, tener prosperidad financiera es un legítimo derecho, eso no es pecaminoso. Eso no es pecaminoso. Y Dios no está en contra de eso. El gran problema, ¿cuál es? Que yo termino redefiniendo el propósito de Dios en función a mi necesidad. No sé si me estoy haciendo entender. Bueno, los de allá no los puedo ver, pero aquí los de la casa háganme así alguna seña o algo que sí, que no. Ahora, y el asunto aquí, sigamos con el ejemplo. Yo quiero prosperidad financiera. Yo vengo de una crisis terrible y llegué al Señor y me dijeron que Él puede prosperarme. Y entonces comenzamos a ver lo que hacemos, a disfrazarlo a ponerle ropaje de piedad. Por ejemplo, todas nuestras oraciones giran en torno a que Dios me prospere financieramente. Y le ponemos ropaje de piedad. Señor, es que si tú me prosperas, yo voy a ayudar a esa fundación de niños necesitados, Padre. Yo voy a bendecir a la iglesia para las necesidades que haya en la iglesia, ¿cierto? Yo voy a ayudar a algunas familias que no tienen para su sustento. Y entonces oramos y otra vez, suena muy piadoso, pero ¿te das cuenta? Estás queriendo que Dios responda ¿a qué? Lo que yo quiero. Noten el ejemplo. Esa es mi agenda. Yo les pregunto, ¿pecaminosa? No. Bueno, cuando uno mira el ejemplo de David, uno dice, uy, este tipo sí, ya lo de él sí era. Pero en el campo, muchas de esas cosas no son una cosa pecaminosa. Usted no le está pidiendo al Señor que le dé 6 mujeres. No. Usted le está pidiendo al Señor que le prospere financieramente, que bendiga su hogar, ¿cierto? Pero nos concentramos tanto en lo que nosotros queremos que perdemos de vista lo que Dios quiere. ¿Ves? Nos concentramos tanto en eso y detrás de esos nobles deseos está es nuestra agenda que nos consume, que anhelamos verla cumplida. Entonces, es claro, es necesario tener claro el propósito de Dios. Entonces, aclaro primero algo. El propósito de Dios es uno solo. No es que hay un propósito de Dios para Ronald, uno para Cristian, uno para Ángel, uno para Yaque. No. El propósito de Dios es uno solo. Es uno solo. Que Dios tiene planes con Ronald, con Cristian, con Ángel, con Yaque. Planes específicos con cada uno de nosotros en el cumplimiento de su propósito. Sí, eso sí es cierto. Los planes que Dios tiene con Ángel son distintos a los que tiene con Cristian. Son distintos. Pero Él espera que tanto Él como yo operemos en el centro de su propósito, que es uno solo. Amén. ¿Cuál es su propósito? Sencillo. Que Cristo sea formado y manifestado en nosotros. Punto. No le dé vuelta, ¿no? Ahora, esta es una forma resumida de decirlo y de alguna manera lo hago porque esto es algo que hemos trabajado ya en otros momentos. De eso se trata, punto. Recuerde, la agenda de Dios es que tú permanezcas en el centro de su propósito. Esa es la agenda de Dios. ¿Y cuál es su propósito? Que Cristo sea formado y manifestado en ti. Agreguémosle algo más, como para hacerlo un poquito más específico, ¿cierto? Y es que mientras Cristo es formado, ¿cierto? El asunto es que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí y a través de mí. ¿Sí? Miren lo interesante. El propósito de Dios o la agenda de Dios es que usted ya no viva, sino que Él viva.
a través de nosotros. Que Él se manifieste a través de nosotros. Ese es su propósito. Amén. O sea, yo fui trasladado al reino de los cielos para el cumplimiento de su propósito. Punto. Otra vez. Nota, hay una cantidad de cosas que mencioné ahorita en los diferentes ejemplos. No son malas. Dios no las puede dar, claro que sí. Pero no son su agenda, no son el propósito eterno de Dios. Escuche esto. Eso significa que mi asignación laboral es más importante manifestar a Cristo que hacer plata. ¿Ves? Por favor. Y cogí este ejemplo, podemos coger el ejemplo de la familia, cualquier otro. Pero no quiero que quede en el ambiente. ¿Es malo entonces hacer dinero, generar dinero? ¿Es malo? No, para nada. El problema es cuando usted se concentra en eso y olvida lo otro. El asunto es cuando usted se ocupa de lo importante y lo otro se manifiesta naturalmente. Lo otro se manifiesta naturalmente. O sea, cuando usted está en medio de su asignación laboral, usted tiene que entender, porque usted es un ciudadano del reino, tiene que entender que el primer desafío que usted tiene es manifestar a Cristo. Que Cristo se ha formado y manifestado en usted. Eso, ¿sí? Cada cosa que yo hago debe apuntar a la formación de Cristo en mí y a su manifestación a través de mí. O sea, yo voy desapareciendo mientras Él se hace cada vez más visible. Volvamos a nuestro personaje. En este punto de la historia, David ha llevado una vida que ha honrado a Dios. No perfecta, pero es una vida que ha honrado a Dios. Y él ha privilegiado y honrado y reconocido a Dios. Pero en este episodio que vimos el domingo pasado, allí en el capítulo 11 de segundo de Samuel, en ese episodio, indiscutiblemente David se divorció, le dio la espalda al propósito de Dios y abrazó su propio deseo. Entonces, en este punto vamos a entrar al segundo aspecto que quiero que miremos en esta mañana. Ya vimos la agenda de Dios. Recuerden, el desafío para hoy es abrazar la agenda de Dios mientras renunciamos a nuestra propia agenda. Entonces vamos a echar una miradita a la agenda nuestra. ¿Qué gobierna la agenda nuestra? Y la agenda nuestra, sí, hay muchas formas de decirlo. Aquí sí puede yo creo que podría escucharlos a cada uno de ustedes y todos tener una respuesta certera. ¿Sí? Pero yo quise resumirlo en una frase porque bueno, yo finalmente soy el que estoy predicando, entonces yo lo digo como esto tiene que ver con la tiranía de nuestros propios deseos. La tiranía de nuestros deseos. La agenda nuestra se concentra en eso. Les ponía el ejemplo por ejemplo, uno mira los deseos de David abiertamente pecaminosos. Miró una señora que era casada y la mandó llamar, la trajo y la embarazó incluso y luego le mató al esposo. Nota, su deseo. Uy, vio a esa mujer y todo lo demás, le dio rienda suelta a su deseo. Pero le decía que algunos deseos no necesariamente son pecaminosos. El ejemplo que le ponía, yo quiero prosperar financieramente. Yo les pregunto, ¿pecaminoso eso? No, yo quiero prosperar financieramente. Yo quiero que mi familia esté mejor. Yo quiero triunfar en mi profesión. Yo quiero salir de la situación en que estoy y mejorar, ¿cierto? Nota, esos son deseos que no son pecaminosos. El problema es que hacemos que toda nuestra vida gire en torno a esos deseos y nos olvidamos del deseo de Dios. Esos deseos gobiernan mi agenda
Y recuerda, aquí lo importante no es tu agenda. Aquí lo importante es la agenda de Dios. Echemos un vistazo, un repaso de cómo comenzó ese momento oscuro en la vida de David. Leamos rápidamente el capítulo 11, los primeros 4 versículos que, reitero, ya los vimos el domingo anterior, pero solamente a manera de repaso para conectarnos de cómo fue que empezó ese momento oscuro en la vida de David. Capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de su casa, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. No, era muy hermosa. Y la Biblia no suele exagerar, no. Entonces esta no era hermosa, era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Aquí hay un pequeño detallito. La Biblia presenta a sus personajes siempre en relación con su línea paterna. Rara vez los presenta en relación con el cónyuge. El criado de David le dice: sí, ella es hija de Elián, pero es mujer de Urías Eteo. Y a este hombre no le importó. Envió mensajeros, la tomó y vino a él y durmió con ella. Escuche. David le dio la espalda a lo que debía hacer y se dedicó a satisfacer sus propios deseos. Él debía estar en la guerra. Él debía ir a la confrontación y se dedicó al ocio. Él debía estar mirando cómo buscarle las fallas al enemigo y se concentra ahora a mirar una mujer hermosa. La codicia, la contacta y la trae hasta su propio lecho. Recuerda que te dije que en cierta manera este tipo de conductas parecieran normales para un rey de la época por toda la autoridad que ellos tenían. Pero David sabía que esto no hacía parte de la agenda de Dios. David sabía que esto no hacía parte de la agenda de Dios. Bueno, ya conocemos el desenlace, cómo se dio todo eso. El tipo después manda a matar al esposo y bueno, todo ese tipo de cosas que vimos. Después de que todo esto pasa, David sigue desarrollando su reinado. Ha pasado más o menos un año desde este oscuro episodio. David, en forma astuta, logró ocultar todo lo que pasó. Eso quedó entre Joab y él. Nadie más supo. Nadie más. Urías murió en la batalla y el rey hace de la viuda una más de sus mujeres. La trae al palacio y ya estando en palacio, el bebé nace y listo. Asunto arreglado. Nadie se dio cuenta. Pero recuerda la frase con la que terminamos el capítulo 11, allá a la altura del verso 27. Recuerda la frase. Mas esto que David había hecho, ¿qué pasó? Fue desagradable a los ojos de Dios. Nadie lo vio. El tipo lo logró ocultar y es más, dio la impresión de que hizo una obra de misericordia. Esa pobre mujer quedó sola y embarazada, viuda. Pues traigámosla a palacio, yo me encargo de ella, tranquilos. Vea este rey tan generoso. ¿Ah? Pero lo que David hizo fue desagradable a los ojos de Dios. Y llegamos al capítulo 12. Y de pronto la visita de un amigo interrumpe esa calma exterior
que David vivía. Ojo, era una calma exterior, porque en su interior se agitaba una profunda angustia, como lo plasma después en el Salmo 36 y en el Salmo 51. Había una tremenda angustia, pero miremos lo que pasó en el capítulo 12. Acompáñeme ahí, por favor. Capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo Natán a David: David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Escuche esto. Cuando uno lee un episodio como este, y sobre todo cuando miramos situaciones pecaminosas, siempre nos concentramos en la acción. Yo quiero que me preste atención, porque voy a decir algo que sé que a muchos nos cuesta procesar. Cuando uno mira una conducta pecaminosa, casi siempre se concentra en la acción, lo que pasó. En este caso, la codicia, el adulterio, el asesinato. Pero cuando uno mira este texto, uno se da cuenta que el pecado es algo que no podemos reducir a una conducta. No es simplemente una conducta, va mucho más allá. Ahora, cuando usted está fuera del reino, cuando usted está por fuera del reino, el problema con el pecado es que el pecado lo aparta irremediablemente de Dios y lo condena, lo sentencia a muerte. ¿Sí? O sea, una persona que está fuera del reino vive en pecado, es esclava del pecado, y el problema con esa persona es que el pecado lo aparta irremediablemente de Dios. Pero una vez en el reino, el pecado tiene otra connotación. Ojo con lo que le voy a decir, por favor. El pecado tiene otra connotación. Porque cuando usted fue
traído al reino, usted fue redimido por la sangre del Cordero que quita el pecado. Yo pensé que el amén iba a ser una cosa estrepitosa. Amén. Pero tenemos una naturaleza carnal todavía inclinada al pecado. Y por eso seguimos pecando. Escuche, ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? Pero el pecado ahora tiene otra connotación. Y es que el pecado lo hace a usted inoperante en el propósito. Y esto es lo grave. El pecado te hace inoperante en el propósito. David lleva un año encerrado en el palacio. Si usted sigue el relato, antes de este episodio se registra una cantidad de victorias de David como rey. Después de este episodio, cuando ya él reconoce su pecado, el texto vuelve a mencionar victorias de David como rey. En ese periodo, en ese año oscuro, David estuvo encerrado en el palacio, inoperante en su asignación real. Este hombre no ha hecho, mejor se lo digo de otra forma, este hombre no ha enfrentado el más grande obstáculo que nosotros tenemos para mantenernos en el centro del propósito de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el más grande obstáculo que nosotros tenemos para mantenernos en el centro del propósito de Dios? Nuestra propia agenda, nuestros propios deseos, nuestro propio propósito. Y ese es nuestro más grande impedimento. Y David está ahí. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que la gracia de Dios interviene. Dios llega hasta donde David está y lo visita con su gracia para tratar de vincularlo, insertarlo nuevamente en el centro del propósito, para desconectarlo de su propia agenda y volverlo a llamar a la agenda de Dios. Y aquí es donde, porque otra vez podríamos mirar este pasaje de otra forma, pero aquí es donde quiero dejar el desafío de la palabra para nosotros en esta mañana. Escuche. Quiero recapitular. El desafío hoy es abrazar la agenda de Dios mientras renunciamos a la propia. Ya aclaramos cuál es la agenda de Dios. La agenda de Dios es que usted y yo operemos en su propósito. Nos mantengamos en el centro de su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que Cristo se ha formado y manifestado a través de nosotros. Punto. Pero nosotros seguimos presos de nuestra propia agenda. ¿Que cuál es? La agenda de nuestros deseos. Y yo lo llamé de una forma, la tiranía de nuestros deseos, que no necesariamente tienen que ser pecaminosos, como el de David, que quería adulterar y traer una mujer más a todas las que ya tenía, y esto y lo otro. No. De pronto usted no tiene esos deseos. Bueno, de pronto sí, pero espero que no, ¿cierto? Pero su deseo es un deseo lícito, un deseo que uno puede, incluso de esos deseos hasta que la sociedad premia, ¿no? Por ejemplo, el tipo que trabaja 20 horas diarias y no hace sino trabajar y esto, y la sociedad le aplaude. Pero ¿realmente eso es lo que Dios quiere para ti? Y uno tiene que empezar a preguntarse. Entonces hay cosas que la sociedad aplaude y son buenas, no son pecaminosas, repito, pero son tus deseos, son mis deseos, es mi agenda, no la de Dios. Entonces aquí está David. Lleva un año ahí, él sigue siendo el rey, todo lo demás, pero dejó de operar en el propósito por razón del pecado. Dejó de operar en el propósito.
Y tú fuiste rescatado para el propósito de Dios. Tú no fuiste rescatado para el cielo. Tú fuiste rescatado para el propósito de Dios. El cielo ese que nosotros, esa es una estación en el cumplimiento de ese propósito. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios interviene para traer a David y insertarlo nuevamente en su propósito. Probablemente hasta hoy tú y yo nos hemos mantenido simplemente girando en torno a nuestros propios deseos. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hizo con David? Porque lo quiere hacer contigo y conmigo hoy. Y quiero que miremos en esta parte final qué usa Dios para desconectarnos de nuestra agenda y enlazarnos a la suya. Lo primero que usa es la palabra de Dios, la voz profética de Dios. ¿Quién es la voz profética para David? Natán. Nota, David no lo manda a llamar. No, es Dios quien envía a Natán. Es Dios quien le envía su palabra todos los días. Es Dios quien nos pone en contacto con la palabra. Es Dios quien nos habla. A veces desde una predicación, desde un devocional, desde una lectura, desde el consejo de alguien. Yo siempre te insisto, Dios todo el tiempo nos habla. El problema es que yo no siempre estoy listo a escucharle. Ahí está David piensa que él arregló todo. Nadie se dio cuenta, el bebé nació, ahí está esta señora y ya, asunto arreglado. No, pero Dios sabe que David está desconectado del propósito eterno y va hasta él. Y lo hace de una manera tan espectacular. Porque la historia es fuera de serie, ¿o no? Uno lee esta fábula que le cuenta Natán a David y uno dice, Ahora, note lo especial de este relato. Es que Dios pone en los labios de Natán una historia con la que David se identifica 100%. Recuerde que David es pastor de ovejas. Entonces la historia tiene una ovejita, un corderito, una corderita, ¿cierto? Y este hombre empieza a contar la historia. Imagínate David, un hombre rico, tenía ovejas, vacas y todo, y uno que tenía una sola corderita. Y yo me imagino a David recreando sus imágenes de pastor, cuando seguramente sacó de las fauces de un oso a una ovejita que estaba a punto de ser devorada, o de las garras de un león. Yo imagino a David tirado en esas colinas cerca de Belén y las ovejitas corriendo por encima de él y él abrazándolas. O sea, cuando este tipo comienza a contarle esto, que la ovejita, la corderita que este hombre tenía, que comía con él, que dormía con él, yo imagino a David recreando todas esas historias que él debió haber vivido de niño. Y emocionado, y la cara así sonriente, escuchando. Y de pronto le dicen, oiga, pero un día llegó un visitante donde el señor rico, y él no quiso coger de ninguna de sus ovejas, ni de sus vacas, ni nada. ¿Sabe qué hizo? Y entonces la mirada de David comienza a cambiar. Yo me imagino que la sonrisa comienza como a mudarse. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No será lo que estoy pensando. No, imagínese. No cogió ninguna, sino que fue y le cogió al hombre pobre, la única que tenía, esa con la que jugaba, la del moñito en la oreja, esa que le hacía el pedicure y le pintaba las uñas y todo eso, esa la cogió y la mató y le hizo un guisado al... Yo trato de imaginar a David, la cara cambiándole de colores, ¿cierto? Y ese tipo como llenándose de ira ahí sentado. ¿Cómo así? ¿En serio? No. Ya él ni reflexionó, dijo, vea, ese hombre es digno de muerte. Debe pagar esa corderita 4 veces. Es más, ¿quién es? Tráigalo. Tú eres ese hombre, David. Wow. Y yo creo que después de que Natán le hace esa declaración,
Entonces, todos los personajes de la historia tomaron rostro. Efectivamente, el malvado, egoísta, avaro e inmisericordia hombre rico era él. Ya él sabía quién era la corderita, quién era el hombre pobre. Todos los personajes de la historia cogieron rostro. Y entonces inmediatamente Natán comienza a compartir las consecuencias de esa acción pecaminosa. Y bueno, lo leímos ya, ¿cierto? Pero es terrible. La espada nunca se apartará de tu casa. Eso que tú hiciste en privado, lo van a hacer con tus mujeres en público, a pleno sol del día. Pero escucha, David lleva un año ahí cargando su pecado, enclaustrado por su culpa, y viene la palabra para liberarlo. Y a veces no apreciamos el profundo regalo que es la palabra para nosotros. Escúchame, cuando tú escuchas cada semana la palabra, no es para que recrees una historia bonita y aprendas algunos principios inspiradores. La palabra viene para confrontar nuestra propia agenda y empujarnos a la agenda de Dios. La palabra viene para edificarnos, para afirmarnos en la agenda de Dios, pero también para señalar que probablemente estamos caminando detrás de nuestros propios deseos, de nuestros apetitos carnales, de nuestras propias expectativas, de nuestros propios anhelos. Y repito, no tiene que ser algo pecaminoso. Pero cuando tú no estás caminando en la agenda de Dios, necesariamente te has divorciado de su propósito. Cuando manejo una agenda distinta a la de Dios y me empecino en mantenerme en ella, tarde o temprano me deslizaré por la ruta peligrosa del descenso. Otra vez. ¿Recuerda cómo empezó todo? Que a David le dio pereza ir a la guerra donde tenía que ir, porque ese era el tiempo establecido. Ahí empezó todo. Uno diría, pues te van a pelear muchas batallas, que descanse en esta. No, pero es que estaba establecido que él fuera a la guerra. ¿Dónde desembocó todo eso? En un cínico asesinato. Todo eso desembocó allá. Por eso te digo, cuando le damos la espalda a la agenda de Dios, no dicen, pero es que sí, yo estoy metido en mi trabajo. Es que mi trabajo. Y mira, voy a ilustrarte esto con ese ejemplo para que la cosa no quede así como agenda de Dios, propósito y todo eso. Escúchame. Nosotros definimos el pecado en torno a lo que uno hace mal. Alguien está haciendo algo malo, entonces eso es pecado, ¿cierto? Pero por ejemplo, te ponía el ejemplo hace un momento. Una persona que labora todo el tiempo está trabajando, y su agenda es solo trabajar, generar dinero, hacer dinero, multiplicar dinero, no sé qué, y esto y lo otro. Uno dirá, eso no es pecado. Es más, te decía hace un momento, eso es premiado y aplaudido por la sociedad. Pecado es si trabaja en cosas ilícitas. Pecado es si el dinero viene de fuentes por ahí oscuras y todo lo demás, algún tipo de trabajo ilegal. Pero cuando uno mira esa conducta desde la visión de reino, uno se encuentra con una persona que no ha podido mirar su trabajo en el cumplimiento del propósito, sino que ha hecho del trabajo su único propósito. ¿Ves la diferencia?
Y esta persona probablemente nunca tiene tiempo para Dios, nunca tendrá tiempo para su familia, nunca tendrá tiempo para sus hijos. Y probablemente nunca operará en el propósito de Dios. El sistema lo aplaude porque es un incansable emprendedor que se entrega a su trabajo. Pero en el reino, el rey lo desconoce. Y otra vez, porque uno mira el pecado de David y dice, no, pero es que sí, pero lo que quiero que admires es el principio que hay detrás de eso. Escúchame. La palabra llega a David para confrontarlo, para señalarle su pecado, para mostrarle que él no puede ocultar cosas delante de Dios, aunque tenga éxito en hacerlo con todos los que están a su alrededor. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve más allá de tus acciones. Dios ve tus intenciones, tus motivaciones. Eso es lo que ve Dios. Por eso escúchame. Cada vez que somos expuestos a la palabra, sería bueno preguntarnos, ¿hay algo de mi propia agenda que está siendo señalado por la palabra hoy? ¿Hay algo de mi propia agenda que está siendo señalado por la palabra hoy? Cada vez que leas un texto, piensa en qué está haciendo la palabra señalando tu propia agenda. ¿Qué aspecto de la agenda de Dios estoy descuidando? O por ejemplo preguntarnos, ¿cómo puedo mantenerme operando en el centro del propósito? Entonces, ahora, es muy interesante porque aquí viene la parte especial. David, antes de que mencione las otras dos cosas, David alcanza un reconocimiento. Y es ahí donde quiero que lleguemos hoy. Nota, el tipo le cuenta la historia, le dice todo lo que va a pasar. Y la única cosa que David dice, ¿cuál es? He pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Ahí en el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Por favor, ¿qué es lo delicado al darle la espalda a la agenda de Dios? Usted dirá, bueno, pero sí, yo peco, de pronto peco, sí, pero el Señor me perdona. Sí, claro, claro. Es más, si usted ha sido insertado al reino, en el reino, su pecado ya fue perdonado. Lo que Dios quiere es que usted lo reconozca y lo confiese, punto. Ya fue perdonado. Claro, que se aparte, lógicamente, pero que lo reconozca y lo confiese, porque ya fue perdonado. Pero escuche esto. Porque esto puede pensar, pastor, entonces podemos vivir así, no hay problema. No sé. Ahora, si quieres, inténtalo. Pero pregúntale a David, escúchame esto. El pecado acarrea consecuencias. ¿Sí? David reconoció su pecado. Su expresión significó arrepentimiento. Ojo, el pecado acarrea consecuencias. El arrepentimiento desata el perdón. Cuando tú fuiste trasladado al reino, todos tus pecados fueron perdonados, porque el Señor los quitó. Pero resulta, se dirá, pastor, pero pecamos otra vez. Sí. Tenemos una naturaleza carnal todavía, pecamos. La diferencia ahora es que el perdón que ya fue dado necesita ser manifestado. ¿A través de qué? A través del reconocimiento y el arrepentimiento. Entonces yo reconozco que fallé, me arrepiento y el perdón dado es manifestado. Por favor, siga el orden, ¿no? El pecado desata ¿qué? Consecuencias. El reconocimiento y el arrepentimiento traen ¿qué?
el perdón. Pero escuche esto. El perdón restaura mi comunión con Dios y me reconectan con su agenda. ¿Sí? Pero las consecuencias son las consecuencias. Y otra vez, aquí es donde está la dificultad. Dios vuelve a posicionar a David como el rey que manifestó la gloria de Dios en todas las naciones a su alrededor. Pero las consecuencias de su pecado las tuvo hasta el último día de su vida. Por eso te decía, no sé si quieres vivir con eso o si prefieres. Porque a veces decimos, uy, pero el Señor sí es terrible, ¿por qué no nos quita eso? No, porque las consecuencias son el instrumento de Dios para desarrollar ese proceso. ¿Qué proceso? El proceso de que Cristo se ha formado en ti. Las consecuencias, aunque afectan mi bienestar, Dios las usa para iluminar mi entendimiento y perfeccionar a Cristo en mí. Nosotros somos muy folclóricos. Nosotros tenemos la tendencia de echarle la culpa a Dios de las consecuencias del pecado. No. Las consecuencias de tu pecado no es algo que Dios te manda. Las consecuencias de tu pecado y de mi pecado es algo que nosotros cosechamos. Todo lo que el hombre sembrare. Pero ¿ves la diferencia? Otra vez Dios te perdona. Dios te restaura a su agenda. Dios te reinserta a su propósito. Pero David hubiera dado la mitad de su vida porque este episodio nunca hubiera ocurrido. Las consecuencias de mi pecado no son la venganza divina para castigar mi desobediencia. Las consecuencias del pecado son la cosecha de mis acciones. Sin embargo, Dios las usa para manifestar su gracia y perfeccionar a Cristo. Ahora, las consecuencias en la vida de David fueron muy duras. Muy duras. Pero recuerda, y esto es bien interesante, mira. David vivió con esto. La espada nunca se apartó de su casa. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Entonces otro de sus hijos lo mató. Uno de sus hijos se levantó y tomó el trono de Israel. Y a ojos de todo el pueblo violó a todas las mujeres de David en la terraza del palacio. Luego Joab, el hombre que conocía todos los secretos, mató a ese hijo de David. Toda la historia de David fue una historia de sangre. Pero te dije que habían dos cosas más, ¿cierto? Simplemente las mencionamos. Entonces resumamos. ¿Cómo retornar a la agenda? Primero, vive en sujeción absoluta a la palabra. Vive en sujeción absoluta a la palabra. Lo que te decía hace un momento. La palabra profética, esa que Dios envía, vive en sujeción absoluta a la palabra. Mira lo que dice el texto. El versículo 9, cuando habla de las consecuencias. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová?
nos centramos en el adulterio de David, nos centramos en el asesinato de David. Pero lo que realmente está detrás de la acción pecaminosa es que David tuvo en poco la palabra del Señor. Nota lo que Natán le recuerda: no te di todo lo que tienes, no te puse como rey sobre Israel, sobre Judá. Es más, si hubieras querido más, te hubiera dado más. Dios no tiene problema en darnos, mientras que todo lo que ponga en nuestras manos se use para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Dios le dice a David: mire, te lo di todo, te di mujeres, te di reino, te di todo. Es más, si me hubieras pedido más, te hubiera dado más. Dios no tiene problema con eso. Pero el primer gran problema de David es que tuvo en poco la palabra del Señor. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer, y vuelvo y repito, es vivir en absoluta sujeción a la palabra de Dios. Pero segundo, rápidamente para que terminemos. Luego dice: tuviste en poco la palabra de Jehová, verso 9, haciendo lo malo delante de sus ojos. Primero, entonces recuerda, vive en absoluta sujeción a la palabra de Dios. Segundo, mantente haciendo aquello que agrada a Dios. No importa lo que hagas, no importa dónde estés, no importa si estás en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la casa, lo que sea, que todo lo que tú hagas agrade al Señor. Agrade al Señor. Punto. Y esto es fácil. Tú simplemente pregúntate: ¿qué estará pensando el Señor de esto que estoy haciendo? Ya. Haciendo lo malo delante de sus ojos. Y al final, en el verso 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vive en absoluta sujeción a la palabra de Dios. Mantente haciendo aquello que agrada a Dios. Y tercero, que su nombre sea honrado y reconocido a través de ti. Que su nombre sea honrado y reconocido a través de ti. Hace unos domingos atrás te conté el testimonio de un hombre a quien Dios ha bendecido mucho financieramente y es muy interesante porque su gran pasión es poder ayudar a otros. Pero entonces les contaba que él nos decía que su secreto era algo que Dios le había dado. Dijo: mira, Dios dijo: te voy a poner en muchos lugares de eminencia. Lo único que quiero es que donde te ponga, me nombres. Dice: yo hago eso. Me llama un ministro para una reunión y la primera cosa que hago es poner a Dios en la mesa. Nombrar el nombre del Señor. El problema con David es que él hizo blasfemar el nombre de Dios. Tú y yo estamos llamados a que su nombre sea honrado y glorificado. Amén. Mira, las consecuencias de David, las consecuencias del pecado de David fueron dramáticas. ¿Sabes qué es lo interesante? Que la más impactante derrota que David sufrió, no la sufrió de mano de sus enemigos, sino por correr tras su propia agenda, dejándose llevar por la tiranía de sus deseos. No fueron los filisteos, no fueron los amonitas, no fueron los moabitas, no fueron los de Tiro, Sidón, no. Fue dejarse llevar por la pasión de sus propios deseos. Otra vez, Dios nos perdona, claro que sí. Pero a veces las consecuencias de esas acciones, como en el caso de David, nos van a acompañar durante toda la vida. Pero hay gracia de Dios. Dios no salvó la vida del bebé. Usted puede leer el resto del texto. David ayunó 7 días para que Dios salvara la vida del bebé. Pero el bebé finalmente murió. Pero Dios le dio otro hijo de Betsabé, de esa mujer.
que llenaría de gloria a toda la nación a través de su sabiduría y que lo reemplazaría en el trono después de que él se fuera. Hay algo grandioso de parte de Dios para aquellos que decidimos reordenar nuestras agendas, o mejor, renunciar a ellas para abrazar la de Él. Y es en esa línea que quiero que oremos para finalizar. No es tan sencillo, te dije. Porque es que a veces disfrazamos de piedad nuestras propias agendas. Yo quiero invitarte en esta mañana a que renuncies, a que abraces la agenda de Dios. Déjate visitar por la gracia de Dios. Vive en absoluta sujeción a la palabra. Mantente haciendo lo que agrada el corazón de Dios. Y vive para que su nombre sea honrado y reconocido. Son las tres acciones sencillas que nos vuelven, que nos retornan a la agenda de Dios. Padre, aquí estamos, Señor, en esta mañana. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Muchos hemos cargado sobre nuestros hombros las consecuencias de situaciones pecaminosas, en momentos en que hemos dado la espalda a la agenda de Dios. Hemos menospreciado el cumplimiento de tu propósito, Señor. Pero hoy estamos aquí postrados delante de ti, Señor. Hemos pecado contra ti. Pero estamos listos, Señor, para ser abrazados con tu gracia, cobijados con tu misericordia e insertados en el centro de tu propósito, Señor. Aleluya. Queremos vivir para que Cristo sea formado en nosotros y manifestado por medio de nosotros, Señor. Hay tantos deseos en nosotros y no necesariamente malos. Yo estoy seguro que ninguno de mis hermanos aquí o allá en casa tiene el deseo de acabar con alguien o algo así. No, tenemos buenos deseos. Pero muchas veces esos deseos se convierten en el centro de nuestra vida, en el motor, en la agenda que nos gobierna. Y en el reino, la única agenda que define lo que hacemos es la agenda de Dios. Queremos abrazar tu agenda, Señor. Queremos ser guiados y gobernados por lo que está en el centro de tu corazón, Señor. Por eso hoy decidimos sujetarnos a la voz de tu palabra, Señor. Por eso hoy queremos movernos en las buenas obras que has preparado de antemano para que andemos en ellas. Queremos que tu nombre sea reconocido y honrado a través de nosotros. Que nuestro acercamiento a cualquier persona pueda generar en ellos el reconocimiento de la grandeza de Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos por empecinarnos en ir detrás de nuestros propios deseos. Ayúdanos a reconocerlos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Nos postramos delante de ti.